Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. Amigas y amigos, bienvenidos a Género y Política, una transmisión más que estamos realizando para ustedes vía remota utilizando la tecnología que afortunadamente tenemos ahorita en esta cuarentena que todavía estamos atravesando. Por favor, llamado rapidísimo, síganse cuidando, no bajemos la guardia, hay que cuidar a nuestra familia, cuidarnos nosotros mismos para que salgamos adelante de esta situación. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar sobre la igualdad sustantiva. ¿Pero qué es la igualdad sustantiva? ¿Qué les parece si les pedimos a nuestras invitadas del día de hoy que nos ayuden a desarrollar este tema tan importante? Yo les voy a presentar, tengo el honor de tener en la línea a Débora Romero Vázquez. Ella es integrante de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Muchísimas gracias, Débora. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto estar en este espacio. Un saludo a todos los que nos están viendo desde casa y pues a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Débora. Y también quiero presentarles a Rubí Ocio Miranda. Ella es directora general para la igualdad sustantiva del CITEG. Muchas gracias, Rubí, por estar nuevamente con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Saludos a ti, a toda la audiencia. Estoy aquí muy feliz de poder participar con ustedes en este espacio desde nuestra casa. No hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos. Muchísimas gracias, Rubí. Y también quiero presentarles a Carolina del Ángel Cruz. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gaby, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy importante hablar de estos temas y bueno, sumo a la solicitud a la ciudadanía de que sigamos en casa, sigamos guardándonos y no doblemos esfuerzos en esta lucha contra el coronavirus. Así es, muy importante que desde estos programas que también tienen la oportunidad de hacer el Partido de la Revolución Democrática para todos ustedes, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, también hacemos este llamado, por favor, no bajemos la guardia, sigámonos cuidándonos todos en su casa, por favor. Viendo este tipo de programas ya no tienen pretexto para no ver Género y Política, ¿a poco no, chicas? Así es. Así es, pues yo les voy a invitar a que comencemos en un segundito. Vamos a ver de qué se va a tratar el programa de hoy y ahorita regresamos con ustedes. A diferencia de la igualdad de género que existe tan solo en los discursos, la igualdad sustantiva de oportunidades entre hombres y mujeres es aquella que se encuentra en los hechos y en las prácticas, más específicamente en la efectividad que han tenido las políticas públicas en cerrar la brecha socioeconómica creada entre hombres y mujeres a través del tiempo y de las diferentes sociedades o estados de bienestar. En México contemporáneo se distinguen 4 principales brechas o condicionamientos socioeconómicos que requieren alcanzar igualdad sustantiva de género: los ingresos y las pensiones, el empleo y la ocupación, los estándares de seguridad social y toda otra forma de discriminación socioeconómica en diferentes niveles. Pero para ver un poco más a profundidad qué es la igualdad sustantiva y cuál es su diferencia con la igualdad de derecho, vamos al programa Género y Política. ¡Acompáñanos! Bueno, como todos ustedes saben, los que nos están viendo aquí en Género y Política, vamos a hablar de la igualdad sustantiva. Pero vamos a empezar por definir qué es la igualdad sustantiva. Yo le quiero pedir a Rubí que nos ayude con esta definición. Rubí, por favor, ayúdanos. ¿Cuál es la diferencia entre la igualdad legal o de derecho y la igualdad sustantiva? A ver, la igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato de oportunidades y el goce de derechos humanos y libertades. La igualdad legal es pues la que vemos, ¿no? O sea, en la Constitución nos dice el hombre y las mujeres somos iguales ante la ley. Sin embargo, en la vida real no es así. Por eso es que llega la gran poderosa igualdad sustantiva, que nos dice de que la igualdad es de hecho, es de facto, no solamente es una ley, no solamente es letra muerta.
Muy bien. Rubí, bueno, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, les voy a leer un cachito aquí de lo que tiene por objeto, es regular y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales para el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Pero Rubí, yo quisiera que tú nos ayudaras. ¿Por qué ha fracasado esta ley? Pareciera que es letra muerta. ¿Tú consideras que es necesario reformarla? Podríamos hacerle unas reformas en cuanto a términos de presupuesto, porque estamos hablando de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son universales, son progresivos, son interdependientes, etcétera. Una de las grandes limitaciones que enfrenta la ley es cada año van recortando el presupuesto, como que también el tema es un tema de voluntad. Anteriormente se contaba con, bueno, aún se cuenta con el anexo 13 del presupuesto, que es dedicado a la perspectiva de género, sin embargo, este no es suficiente. Aunado a lo anterior, contamos con el denominado techo de cristal, que es una limitación para que podamos accesar a los cargos de poder, para accesar a la universidad, etcétera. Y esto se ve manifestado en micromachismos, en estereotipos de género, en roles, etcétera. Por ejemplo, pienso en el caso de las mujeres que están estudiando en la universidad, una maestría, y deciden ser mamás. ¿Y qué pasa ahí? O sea, lo que primero nos encontramos es una mujer cuando decide estudiar una licenciatura, incluso la preparatoria embarazada, no se cuenta incluso con una licencia como estudiante para pues poder pues suspender un momento tus actividades académicas para dedicarte pues 40 días por lo menos a estar lactando y cuidando a tus bebés. Aunado a lo anterior, en las universidades no hay lactarios. Yo conozco casos en la UNAM donde hay mujeres que acaban de tener a sus bebés y al otro día ya están en la escuela. Y aún peor, ¿no? O sea, no cuentan con un espacio para poder lactar. O sea, y en estos temas es como constante de repente ver a las chicas de posgrado exprimiéndose en un baño o exponiendo y se están escurriendo, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los empleos, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares nos dice que las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres ganan un 43% menos. Entonces, pues podemos ver que no hay una realidad, no somos iguales, ¿no? Otra cosa que también nos afecta, les decía, son los micromachismos, ¿no? Que nos hacen creer a las mujeres que porque está en la ley, ya intrínsecamente en el acto tenemos todos los derechos y somos iguales. Incluso hasta estos como que se jactan y dicen, no, ya está la ley, son iguales, no lo necesitan, cuando sabemos pues que no es cierto. O sea, recientemente también se aprobó la norma 35 y la 25, que son para la igualdad laboral, para la no discriminación, y pues Cuéntanos aunque ya un son poquito, porque eso está obligatorias, muy importante, un poquito más a fondo. ¿De qué tratan? ¿Qué dicen? estas normas oficiales buscan la igualdad laboral, incluso también cuidar nuestra salud emocional. ¿Y qué vemos? O sea, hay resistencia. Por ejemplo, muchas empresas se resisten a igualar las licencias de paternidad a las de las mujeres. Y con estereotipos también muy en contra de los hombres, ¿no? Como que los hombres no pueden cuidar a los niños, los hombres tienen 2 o más esposas, entonces por eso no pueden tener derecho a la licencia. Otros temas que nos encontramos es de que y son estereotipos muy falsos, ¿no? El que las mujeres no están preparadas. Las mujeres, como son amas de casa, son mamás, se van a embarazar, no podemos contratarlas. Son estereotipos aún muy vigentes en las empresas. Sí, definitivamente son estereotipos que ya tenemos, pues no de ahorita, sino de a lo largo de la historia, que todavía están muy arraigados y que, Rubí, yo quiero que tú me ayudes también. También están muy arraigados todavía en mujeres, porque yo he visto mujeres que incluso en el propio trabajo generan este tipo de micromachismos, como tú lo dices, pero que lamentablemente vienen también desde las mujeres. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no hemos logrado como erradicar esa parte desde este mismo lado de las mujeres? Bueno, son muchas cuestiones.
La primera, pues hay que ver que el tema del machismo y el patriarcado, pues tristemente está en todos los espacios. Tristemente, pues también hay muchas mujeres que lo aprueban por estas como falsas ideas, ¿no? De que, pues mira, a ti ya te dimos chance de ser la directora, tú olvídate de las demás y sigue promoviendo esos estereotipos para que tú sigas siendo la que ocupa este espacio, porque si no van a haber más y ya no vas a ser tú. O incluso pues también esta como ideología como un poco de la idea de Marx, la alienación, ¿no? O sea, las mujeres pues tristemente quedamos también alienadas y pues quedamos con este chip, machista, que sin querer, muchas veces inconsciente, porque pues lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, lo vemos en la iglesia, lo vemos en la escuela, terminamos produciendo y reproduciendo la violencia. Tristemente la violencia es así, o sea, se produce, se reproduce, es un tema estructural. La violencia la encontramos de manera muy general en 4 dimensiones. La primera dimensión es la perspectiva individual, en donde yo asumo que la violencia me conviene, en un tema en la comunidad, donde toda mi familia, mis vecinos, lo aceptamos, ¿no? Posteriormente lo encontramos en un tema institucional, donde pues las instituciones así son, no le hagas caso, etcétera. Al llegar a un tema institucional, pues esto se vuelve un tema pues ya que está presente en todas las estructuras y por ende se vuelve sistemático. ¿Tú qué consideras que se tendría que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que las cosas pudieran cambiar? Yo pienso en dos cuestiones. Son muchas acciones, porque como que no puede ser una como con una varita mágica de cultura, o sea, son muchos temas, ¿no? La primera sí es un tema de mucha política institucional, de que veamos y se sensibilicen de que los hombres y las mujeres son importantes en los ámbitos de la vida, en la vida doméstica, en la vida pública, en la vida institucional. ¿Por qué? Porque finalmente todas abonamos y generamos procesos de cambio. O sea, no podemos decir que las instituciones no se mueven sin mujeres. Y quedó muy claro el día nacional, ¿no? O sea, cómo se afecta una empresa sin una secretaria, ¿no? Que además es quien termina haciendo el trabajo más pesado, ¿no? Desde poner el café, recoger el espacio del jefe, hasta preparar las presentaciones, checar agenda, etcétera. Así es, pues yo también considero que habría muchísimas cosas más que platicar con todos ustedes que nos están viendo acerca de este tema de la igualdad sustantiva. Rubí, yo te voy a invitar a que te quedes con nosotras, no te vayas por favor. También a nuestras demás invitadas que ahorita vamos a estar con ellas en el segmento que sigue. Y ustedes que nos están viendo, por favor, compartan Género y Política, regálenos un like. Sus comentarios para nosotros son muy importantes, son retroalimentativos, así que ustedes échenle de su ronco pecho qué les gustaría que tocáramos en estos programas, qué no les gusta. Recuerden que todo cuando es constructivo ayuda. Síganse cuidando, permanezcan en casa. Esto es Género y Política, ahorita regresamos. Bien, pues quiero contarles que paradójicamente pareciera que podemos entender la igualdad sustantiva solamente en aquellas mujeres que han logrado tener un puesto, por ejemplo, diputadas o quizás presidentas municipales, pero quiero contarles que paradójicamente en comunidades rurales donde yo he trabajado algunos años y conozco esas historias, existen ahí en esas comunidades rurales, paradójicamente, las mujeres son las que tienen más participación en la economía familiar. En ese sentido, pues empoderar a estas mujeres fue un reto. Sin embargo, fueron mujeres que afortunadamente salieron adelante con programas federales, debo reconocerlo, con programas federales, y que son mujeres que se organizaron entre 3, 4 y tienen pues un taller muy modesto de costura, pero que son mujeres que lograron alcanzar su autonomía económica, que se la creyeron, que son empoderadas y que trabajan en una comunidad rural apoyando también a otras mujeres.
Entonces, son casos que vale la pena reconocerlos. No todo es en una situación, o no todo lo interpretemos en una situación de élite, claro que no. Las mujeres organizadas pueden hacerlo desde su propia comunidad y pueden ejercer su autonomía económica y además compartir esos casos de éxito. Amigos de Género y Política, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este programa que el Partido de la Revolución Democrática puede hacer posible para todos ustedes, para todos y todas ustedes que nos están viendo. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la igualdad sustantiva y para ello yo quiero darles un dato muy importante. El INMujeres inició en julio de 2019 un proceso de consulta ciudadana por todo el país con el fin de conocer las necesidades, inquietudes y rezagos y propuestas de toda la diversidad de mujeres para construir el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2019-2024. Esta consulta ha sido cuestionada por considerarse que los foros en los estados realizaron a modo de los gobiernos locales y no fueron realmente consultas ciudadanas. Caro, ¿tú qué opinas? Bueno, mira, para empezar, yo soy una persona que se dedica a los temas electorales. Entonces, cuando a mí tú me hablas o yo escucho el término consulta ciudadana, bueno, pues espero un instrumento regulado por la norma o al menos con una metodología a seguir. Y este instrumento que realizó el INMujeres, la verdad es que no tiene ni esta metodología ni podemos catalogarlo de una consulta ciudadana. Me explico. Más allá de que pueda ser útil o no lo que realizó el INMujeres, debo decirte primero, con esa absoluta certeza, no se trató de una consulta ciudadana. Por otro lado, los foros se realizaron de forma, esto es, fue a invitación expresa de las instituciones a cargo del tema de mujeres en cada una de las 32 entidades. Es decir, ahí pierde el carácter de consulta ciudadana o de una consulta pública porque fue a invitación expresa. Insisto, sin una metodología y sin un calendario, una planeación pública, un diagnóstico previo, sin metodología de manera general. Pero sobre todo me parece que es lo más resaltable, sin la certeza de cómo serían recuperadas los resultados arrojados por este ejercicio, que si no me equivoco debió haber costado por ahí de alrededor de 8 millones de pesos en todo el país. Entonces, pues para opinar sobre resultados, pues primero tendríamos que conocer los resultados, ¿no? Entonces, el problema es ese, que metodológicamente no existen. Entiendo que siguen sin ser sistematizados y los resultados que son públicos se constreñen a infografías o a resúmenes o a los videos de las mesas de trabajo que se realizaron en las 32 entidades. Y es una verdadera pena, porque el programa Pro Igualdad es el documento a nivel federal que más habla o el único que habla del tema de género, en materia de género, así que sin duda los resultados que hubiesen arrojado una consulta adecuada, organizada metodológicamente bien, le habría venido maravillosamente a este programa que per se no es malo, pero sí es el único en el que encontramos el tema de género a nivel nacional. Yo quisiera preguntarle a Débora, si es que nos está escuchando, si está con nosotras, ¿qué opinas del resultado de esta consulta, Débora? Claro, mira, yo no creo que haya sido un esfuerzo en vano. Sí creo que hay algunas situaciones que se pueden rescatar. ¿Cuál fue el problema? Como bien tú dices, los gobiernos locales fueron los que se encargaron de hacer pues la convocatoria a modo, como bien lo mencionas. ¿Cuál es el problema? Que no se ven identificadas todas las organizaciones civiles y todas las feministas, además de los estados. No se ven representadas en esos foros. El problema es que muchas mujeres que han tenido una lucha constante durante años han desarrollado ideas
muy, muy provechosas en sus localidades, en sus comunidades, pero desgraciadamente eso no hace eco en un foro o en una consulta ciudadana, cuando muchas veces nada más es la foto, ¿no? Entonces llegan las autoridades federales, llegan las autoridades locales y entonces a todo el mundo le preocupa la foto, menos cómo vamos a organizar toda esta información que nos están dando las pocas organizaciones o las organizaciones a modo que ellos creen que son las que tendrían que estar ahí. No sabemos también bajo qué criterio definen qué organización va y qué feminista va. Entonces yo creo que hubo muchos huecos, fue una convocatoria apresurada además. No creo sinceramente que esto tenga un futuro o un impacto en las políticas públicas, porque además se firmó un acuerdo derivado de esos foros y pues tampoco están ahí realmente los programas de apoyo a las mujeres, pues tampoco se ven ahí visualizados, ¿no? Así es, Débora. Y fíjate que la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres mandata al gobierno federal a que implemente la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la cual debe establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. Al firmar este acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en su administración no habría de ninguna manera ni discriminación ni machismo y se garantizarían los derechos de las mujeres como están establecidos en la Constitución. ¿Dicho acuerdo por la igualdad consideras que cumple con las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva o qué hace falta? No, por supuesto que no creo que eso cubra la disminución de la violencia, que ese es un parteaguas muy importante del por qué no alcanzamos una igualdad sustantiva, porque no hay políticas públicas que intenten erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, no existe. De ahí viene otro tema, la discriminación. Entonces, cuando hablamos de discriminación, ahí creo que tendríamos que tener mucho cuidado porque tampoco existe un programa en donde se permita a las mujeres alcanzar su autonomía económica. ¿Qué sucede? Entonces, que las mujeres siguen relegadas a la esfera privada, en donde tenemos muy poca representación en gobiernos o en gobiernos municipales, por ejemplo, aunque ya tenemos afortunadamente aprobada la ley de paridad, todavía estamos muy lentos en ese proceso de poder tener el 50-50 en todas las esferas del gobierno, pero bueno, me estoy desviando. Entonces, cuando hablamos del tema de discriminación, no existe un programa en ese acuerdo que vaya enfocado a que se reduzca la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. No existe un programa. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Además, como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, establece precisamente en el número 5 la igualdad entre hombres y mujeres para el 2030. Entonces ya estamos a la vuelta de la esquina y nuestro país sigue todavía a pasos muy lentos. ¿Qué sucede? Cuando una mujer no tiene herramientas para que pueda desarrollar su autonomía económica con programas que le permitan un empoderamiento, sigue siendo una violencia estructural. Aquí en China, en donde sea. ¿Cuál es el problema? El problema es que en lugar de darnos, nos quitan. Y ustedes se acordarán qué pasó con las estancias infantiles, que era un programa dirigido exclusivamente a las mujeres, ya no existe. Entonces, sí, el gobierno dice, bueno, tenemos los 8 programas, el apoyo a las personas, a los ninis que le llamamos, ¿no? Pero bueno, ese no es un programa dirigido exclusivamente para mujeres, no existe un programa exclusivamente dirigido para mujeres. Entonces, eso pues obviamente hace una escalada de violencia contra las mujeres. Luego, los refugios, también se les quita el presupuesto a los refugios, que afortunadamente ya se liberó hace unos días. ¿Cuál es el problema ahí? Que bueno, pues el gobierno dice, ya se los vamos a liberar, y estamos en tiempos súper atrasados. Estamos casi pasando el tercio de año y apenas están liberando el recurso para los refugios. Cabe mencionar que fue seguramente parte de todo esto, seguramente la presión de las redes sociales, que ahora afortunadamente las tenemos,
y que fue las que hicieron ahí empuje para que esto ya se liberara ante la crisis sanitaria que estamos viendo como país. Entonces, al presidente se le olvida también el tema de que las mujeres en casa no estamos 100% seguras, al contrario. Entonces, imagínate todo eso y luego no tenemos un programa, no tenemos una política pública, pues yo de verdad que el futuro lo veo bastante desalentador. Afortunadamente vuelvo a lo mismo, creo que ahora las mujeres estamos mucho más organizadas que hace muchos años. Fíjate que ahorita tocaste un punto muy importante que deriva ahorita de la situación que estamos viviendo con lo de la contingencia, y es que antes justamente de que se suscitara esta situación, veníamos viendo un movimiento de mujeres que venía creciendo, que venía con mucha fuerza, desde lo de Ninguna se mueve, el 9 de marzo, las marchas que se dieron a raíz, pues, por lo del Día Internacional de la Mujer, era un movimiento que venía con muchísima fuerza, y ahorita con la cuestión de la contingencia, de repente, sí nos preocupa mucho la situación sanitaria, hablamos de cifras todos los días, pero no se le da seguimiento a... Todos los días se mueren 9 mujeres asesinadas. Eso no es tan grave, pareciera, para el país, no se le da ese seguimiento que ahorita sí estamos viendo con otro tipo de situaciones que también por supuesto que son graves, pero no se le da esa misma cobertura a la situación de los feminicidios. Incluso en las redes, en internet, en la televisión, hay medios que tratan de desvirtuar estos movimientos, y es otro de los obstáculos que las mujeres se enfrentan para seguir luchando todos los días. ¿Qué pasó aquí en este momento con el movimiento? ¿Ya no se siguió adelante o no se le está dando cobertura? ¿Qué pasa ahí? No, yo no creo que no se siga adelante. Yo creo todo lo contrario. La oportunidad que ahora tenemos, como lo mencionaba anteriormente, de estar mucho más organizadas, de ver a movimientos feministas mucho más presentes en las redes, mucho más presentes en los medios de comunicación. Yo creo que eso es lo que está haciendo que podamos alzar en unidad la voz. Es decir, ya no es un tema de exclusivo de las feministas, no es un tema exclusivo de los partidos políticos, no es un tema exclusivo del gobierno, no, ahora somos las mujeres, somos las ciudadanas las que nos estamos organizando desde diferentes trincheras. ¿Por qué? Porque a todas nos duele, ya nos duele y nos preocupa que a la vecina la estén golpeando en su casa y venga la policía y no haga absolutamente nada porque no saben cómo actuar ante estas situaciones. No tenemos un sistema jurídico que garantice nuestros derechos como mujeres, no lo tenemos. Y todo eso que estoy mencionando es parte de la desigualdad que vivimos. Sí podemos tener nuestras leyes y firmamos todos los convenios y firmamos todos los tratados y participamos en todas las convenciones. México de verdad que es bien participativo en nuestro país. ¿Cuál es? Vuelvo a lo mismo, que cuando se trata de no existe una igualdad sustantiva, ni de oportunidades, ni de garantizar nuestros derechos, que eso es lo más grave. No, el Estado no está garantizando los derechos humanos de las mujeres. Se le olvida que él ha asignado convenios y tratados y que nuestro país es uno de los más rezagados en un estudio de la ONU, Mujeres, en donde no estamos avanzando en materia de igualdad de derechos. Así es, faltan muchísimas cosas por hacer, aunque pues poco a poco el camino ha sido pues labrado por las mujeres que están todos los días en la lucha. Yo te voy a invitar, Débora, que no te vayas, vamos a continuar con este programa. También los voy a invitar a los que nos están viendo a que se queden con nosotras, por favor. Amigas, amigos que nos están viendo, compartan el programa, denle un like, déjenos sus comentarios, por favor. No se vayan porque ahorita vamos a regresar con la ruleta del empoderamiento. Yo tengo bastantes anécdotas en materia de avance a la igualdad sustantiva. La primera anécdota data del año 2009, cuando se creó la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Junto con ella nace la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, en donde la Secretaría de Gobernación, al año siguiente de su creación, de la creación de la Unidad de Género, logra ser la primera dependencia pública en certificarse en igualdad de género.
Ya estamos de regreso con ustedes aquí en la ruleta del empoderamiento. Yo me voy a ir directito porque nuestras invitadas ya están que les urge jugar con nosotras en esta ruleta. Y bueno, yo voy a invitar que participe primero. ¿Qué les parece si vamos con Débora? Débora, ¿estás ahí? Hola, sí, aquí sigo. Perfecto, Débora. ¿Le entras a la ruleta? Venga, le entramos. Le voy a tirar por ti porque estamos a distancia, así que me voy a Por tirar en tu favor. honor. ¿Te parece? Muy bien, me parece muy bien. Entonces, producción, échenme la ruleta, por favor. Ahí tenemos la ruleta y tiramos la ruleta. Muy bien, Débora, y te tocó el número 11, que dice así. Coméntanos, por favor, sobre la no discriminación y la equidad, dos principios rectores de la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres. Bien, bueno, cuando hablamos del principio de no discriminación, yo quisiera hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tomar en cuenta los estereotipos y prejuicios por los que se basa nuestra sociedad. A estas alturas yo creo que es necesario, es urgente cambiarnos el chip, pero en todas las esferas. Desde los niños que están estudiando, que exista de verdad un programa en las escuelas en donde les estemos hablando a nuestros niños y a nuestras niñas sobre estereotipos y prejuicios. Los roles que ha puesto culturalmente nuestra sociedad a los hombres y a las mujeres es lo que ha canalizado que no tengamos igualdad sustantiva y que esta a su vez venga acompañada del tema de la discriminación, perdón. Cuando hablamos de no discriminación, nosotros y todos tenemos que tener información, y para tener información es necesario que eduquemos desde la base, desde los más pequeños, porque esa como lo manifiesta la ONU, esta será la generación de la igualdad. Entonces, eso es bien importante. Luego, cuando hablamos de equidad, debe aplicarse en el género tal y como se aplica en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema tributario, de Hacienda, ¿quién paga más? Pues el que genera más, ¿no? ¿Quién paga menos? El que genera menos. Ese es el principio que tendríamos que estar utilizando también en el tema de igualdad. La igualdad sustantiva no es una recta, no es en un plano físico, no es una línea recta, no lo es. Es una que tenemos que entender que en nuestra sociedad hay diversidad y como tal debemos de aplicarla. No es todo como en esta primera pregunta que nos hacías de la igualdad por derecho, ¿no? Sí, todos tenemos los mismos derechos, claro, ante la ley todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué es la ley sustantiva? Reconocer las diferencias ante esos derechos. Y ahí viene el principio de la equidad. Perfecto, muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos, ¿te parece muy bien ahora? ¿Qué te parece, Débora, si le echamos la rueda a Rubí? ¿Te parece bien? Venga, se le echamos. Bueno, pues vamos a ver si tenemos a Rubí para que le dé también a la ruleta. Pues ni modo, Rubí, ya te aventamos la bolita aquí en la ruleta del empoderamiento. ¿Le entras con nosotras? Claro que sí, ya saben que siempre le entro gustosa. Perfecto, Rubí. Pues bueno, por cuestiones de sana distancia me voy a permitir tirar en tu nombre. ¿Te parece bien? Ok, perfecto, adelante. Adelante, por favor. Perfecto, producción, me echan la ruleta, por favor. Ahí la tenemos y tiramos de la ruleta. Muy bien, Rubí, te tocó el número 7, que nos pide que nos hables sobre habilidades que debemos desarrollar las mujeres para empoderarnos y alcanzar la igualdad sustantiva. Primero, una comunicación muy asertiva y también una comunicación y un sentimiento que no esté basado en los estereotipos ni en los roles de género. Asimismo, tenemos que desarrollar la habilidad de la no discriminación, la inclusión, el sensibilizarnos ante los temas de violencia, ya que como hace rato les decía, muchas veces producimos nosotras mismas y reproducimos la violencia contra las mujeres. Asimismo hay que respetar pues otro tipo de vulnerabilidades que enfrentan las personas y tener pues más sororidad y confianza entre las mujeres. Perfecto, Rubí, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si ahora le mandamos la ruleta, le echamos la bolita a nuestra siguiente compañera, nuestra siguiente invitada, a Caro? ¿Te parece? Excelente, me encanta la idea.
pues vamos allá con Caro para que le tire también a la ruleta. Caro, pues ahora te toca a ti la ruleta del empoderamiento y si no te molesta, pues yo le voy a tirar por ti también. ¿Te Por parece? favor, me parece perfecto. Echen esa ruleta, producción, por favor. Aquí la tenemos. Giren la ruleta. Y ahí tenemos número 6, Caro, que nos Bien. dice, la ruleta pregunta, ¿qué actitudes debemos tener las mujeres para alcanzar la igualdad sustantiva y empoderarnos? Ok, mira, yo quisiera empezar con una frase que cuando la leí me encantó y se me quedó. Decía Oscar Wilde que en esta vida todo trata sobre el sexo, excepto el propio sexo, porque el sexo trata sobre poder. Entonces, en efecto, cuando hablamos de empoderamiento de mujeres, hablamos justamente de esta diferencia que se está haciendo de manera social a partir de roles y estereotipos que se nos marcan por una cuestión biológica, una cuestión totalmente genital. Entonces, ¿qué nos toca? Yo quisiera reducirme a dos conceptos, autoconciencia y sororidad. Primero debemos tener clarísimo que somos poderosas, que el empoderamiento es nada más llegar a ese espacio que nos toca, pues nada más porque somos un poquito más de la mitad de la población de este planeta y también en México pasa, ¿no? Somos un poquito más de la mitad. Entonces, primero ser autoconscientes de que ese espacio es nuestro, de que ese espacio nos toca, que no nos está nadie regalando nada, que no es una bella concesión que nos está haciendo el mercado, el gobierno, el mundo, los legisladores, nos toca. Entonces, primero es creérnosla, esa autoconciencia de que debemos, podemos y necesitamos estar en ese espacio. Y el segundo concepto es aprendido y reaprendido de mi admiradísima Marcela Lagarde, sororidad. Necesitamos que las mujeres nos respetemos, nos encontremos, nos reencontremos, nos apoyemos. Debemos hacer redes de mujeres, acompañarnos y no agredirnos entre nosotras, porque pues ya es mucho lo que nos ha agredido a la desigualdad, ¿no? Entonces, necesitamos ser compañeras en esta lucha que todavía va de largo, todavía falta mucho tiempo para lograr lo que necesitamos y necesitamos saber que somos aliadas unas de las otras. No necesitamos ser aliadas y saber que todas buscamos lo mismo por el bien no solo de nosotras, también de ellos y a la sociedad en general. Así es, pues yo creo que mencionaste muchas cosas muy importantes y una frase que usaste que me gustó mucho en lo personal, somos poderosas y creo que es muy importante que nos lo creamos. Tienes mucha razón, Caro, debemos creérnosla, tenemos que asumirlo así, somos poderosas y como bien dices, ay no más porque somos poquito más de la mitad de esta humanidad y del país, pues vamos a reducirlo. Nada más por eso y porque somos seres humanos igual de valiosos que los hombres también, debemos de asumirnos y sentirnos poderosas, ser sororarias con nuestras compañeras y no pelear entre nosotras, porque luego, ¿a poco no, Caro? Nos tachan y nos critican mucho de eso, que ni entre nosotras nos entendemos. Pues eso no es así, fíjense que no. Las mujeres somos muy sororarias, somos muy empáticas con nosotras también. Hay mucho por hacer, por supuesto, pero ahí la llevamos, ¿no lo crees, Caro? Ahí vamos, y la verdad es que así como les pido que nos creamos que podemos y que estamos empoderadas, que no volvamos a creernos nunca jamás el de juntas ni difuntas y esas tantas cosas feas que nos dicen en el clásico divide y vencerás, ¿no? Así es, Caro. Pues yo te agradezco y les agradezco a todas las invitadas que hayan participado con nosotros en esta ruleta del empoderamiento. Por favor, Caro, no te vayas todavía porque este programa todavía tiene un cachito más para todas y todos ustedes. Aquí desde Género y Política les mandamos un saludo. Por favor, compartan el programa, denos un like, compartan, échenos sus comentarios también, por favor. No se vayan de donde están, ahorita regresamos. Pues mira, yo desde que soy consejera electoral, bueno, te he de contar, pertenecemos a muchas asociaciones organizadas por consejeras electorales, por consejeros.
Hay una en especial, a la que yo conocía desde mucho antes, que es la Asociación Mexicana de y Exconsejeras Electorales Estatales, AMSE. Está integrada por puras mujeres. En estas asociaciones me he encontrado con mujeres que, al igual que a mí, nos costó mucho trabajo llegar a donde estamos, y nos sigue costando trabajo. De que afuera te digamos, no es cierto, no pasa, la verdad es que pasa. Es sutil, es muy sutil esta desigualdad que se da en cargos iguales. A mí me pasa con mucha frecuencia que lo que yo digo se escucha, pero se escucha más fuerte cuando lo dice la voz de un varón, aunque sea exactamente lo mismo que dijimos. El argumento es, lo dicen diferente, es que no te explicaste bien. No, la realidad es que siempre suena más fuerte cuando lo dice un varón. Y justo ahora, hablando del tema de que estamos en cuarentenados y esperemos que ya no dure mucho esto, las autoridades electorales hemos estado trabajando desde casa, haciendo pues lo que hacemos siempre, pero pues de manera virtual, como de esta conversación. Y en un ejercicio que hacía justamente pues a principios del mes de marzo, si no me equivoco, unas compañeras me decían que es increíble que el home office nos haya llevado y nos haya regresado a ese rol del que tanto huimos al ser consejeras, porque estamos muy cansadas físicamente. Estamos haciendo trabajo de casa, estamos haciendo trabajo de hogar, algunas están haciendo trabajo de crianza, y al mismo tiempo, además, el trabajo que nos gusta, para el cual nos alquilamos, para el cual nos empoderamos. Y sin embargo, compaginarlo desde la casa es cada vez más difícil, porque en efecto nos están encerrando en un espacio físico que siempre se ha dicho que es justo el espacio de las mujeres. No creas, es un tema que creo vale la pena analizar una vez terminada la cuarentena. Valdrá la pena saber cuántas mujeres pudieron dedicar su horario laboral específicamente a cuestiones laborales, cuántas lograron mantener esa separación con el espacio público. Amigas y amigos de Género y Política, hemos llegado a la recta final de su programa. Yo quisiera darles las gracias, de verdad. Reitero este agradecimiento hacia nuestras invitadas, porque están haciendo junto con nosotros un esfuerzo de verdad impresionante por poder llevar a cabo este programa. Gracias también a ustedes que nos están escribiendo. Estamos leyendo sus mensajes, por supuesto que les vamos a dar atención puntual a todos y cada uno. Gracias por compartir, gracias por esos likes. Ustedes síganle, no se preocupen, que entre más likes sean, de verdad que vamos a seguir creciendo como programa desde aquí, desde el Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues a mí no me queda más que pedirle a nuestras invitadas que viertan aquí en este programa sus conclusiones referente a la igualdad sustantiva. Yo quisiera preguntarle a Débora, por favor, ¿pudieras darnos tus conclusiones? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Yo quisiera empezar diciendo y haciendo énfasis en que alcanzar la igualdad sustantiva es un proceso. Es romper esos techos de cristal que nos han puesto, es cambiar paradigmas, es meter en toda esta burbuja que estamos creando, pero no una burbuja en el tema literal, sino más bien todos los que tenemos que estar ahí dentro. Y todos los que tenemos que estar ahí dentro somos toda la sociedad, todas las esferas de la sociedad, todos los niveles de gobierno, todos tenemos que estar ahí dentro. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas crezcan entendiendo y aplicando la igualdad, rompiendo estereotipos, rompiendo prejuicios, en donde nosotros tenemos que dejarles claro a esa nueva generación que nosotros hemos caminado todo este andar de quitar piedras, de patear paredes, y eso también puede ser un tema literal, porque lo hemos hecho. Pero lo estamos haciendo porque creemos que merecemos y que ellos merecen un país mucho más justo,
un país donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en su vida cotidiana, que no por tenerlos, y lo habíamos dicho anteriormente, no por tenerlo en la ley, por tenerlo escrito, eso sucede en la vida real. Las mujeres todavía, y hay estudios también del ONU Mujeres, donde las mujeres siguen haciendo 3 veces más de la vida doméstica que los hombres. No es un tema menor, las mujeres merecemos oportunidades iguales. Yo creo que necesitamos también, y eso también me gustaría dejarlo sobre la mesa, una estrategia integral, donde participen una campaña nacional de medios de comunicación, porque desafortunadamente a veces los medios de comunicación no nos ayudan tanto, al contrario, a veces pareciera que están en nuestra contra, no todos, pero algunos sí. Entonces sí necesitamos una campaña nacional de medios de comunicación donde se empiece a ver y a normalizar estas cambios de paradigmas y estos cambios de estereotipos. Ya vemos en algunos comerciales, sí ya existen, donde ya no nada más es el niño el que juega fútbol, ya también las niñas pueden jugar fútbol. Afortunadamente han venido cambiando las cosas, pero vuelvo a lo mismo, ha sido a paso lento. No nos tienen que costar vidas esto, no nos tienen que costar puestos esto, al contrario, tendríamos que estar ganando puestos y seguridad para todas las mujeres. Ya nada más para finalizar, también me gustaría hacer hincapié en que necesitamos también desde el PRD, desde la Organización Nacional de Mujeres, se está haciendo un estudio para poder identificar las leyes estatales, las leyes locales, donde no están armonizadas, donde desafortunadamente las penas en violencia doméstica, por ejemplo, pues son muy pequeñitas, ¿no? Y ya ni hablamos del tema de los feminicidios. Entonces, desde la Organización Nacional de Mujeres se está haciendo este esfuerzo. Desde la Organización Nacional de Mujeres también se está llevando capacitación sobre violencia de género a los estados. Ahorita, desafortunadamente, pues no tenemos las condiciones para hacerlo. Sería un acto de irresponsabilidad hacerlo, pero sí estamos tratando de incidir en este cambio de paradigmas para alcanzar la igualdad sustantiva. ¿Qué necesitamos? Pues vuelvo a lo mismo, el apoyo de todos y de todas para cambiar nuestra realidad. Y apoyar, o sea, sí hacer un frente donde sigamos exigiendo, al gobierno federal programas y políticas públicas exclusivas para las mujeres, donde se garantice la seguridad de las mujeres, donde se garantice el empoderamiento de las mujeres, donde están esos programas y apoyos a las mujeres empresarias, a las micro mujeres empresarias, a las más pequeñas, donde están esos programas. Seguiremos alzando la voz, seguiremos luchando para que todas esas mujeres que están en una situación vulnerable, que se encuentran en comunidades rurales, para que esas mujeres tengan ese tipo de oportunidades y de verdad puedan incidir desde lo más básico, desde su comunidad, en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Débora. Definitivamente todas las conclusiones, la información que nuestras invitadas nos comparten, pues son de mucha utilidad para todas las mujeres. Muchísimas gracias, Débora, por esa conclusión. Yo voy a pedirle también a nuestras demás invitadas que nos regalen sus conclusiones, por favor. Y bueno, me parece, Rubí, que tú también nos vas a ayudar con tus conclusiones. Por favor, adelante. Bueno, de antemano, gracias por la invitación a este espacio. A mí me gustaría concluir diciendo que es importante que todas las personas, las mujeres, nos sensibilicemos con las diferencias y las brechas que nos enfrentamos las mujeres día a día, porque las brechas no solamente son en cuestiones educativas, de salario, sino que también muchas veces puede ser que nosotras mismas generemos estas dificultades a otras mujeres. Si estamos en una posición de poderle dar empleo a otra persona, pues ponderemos que sea una mujer, ponderemos que entre nosotras tenemos que ayudarnos, ir haciendo redes de sororidad para que vayamos creciendo en términos de igualdad sustantiva, para que pues México pueda ir mitigando las desigualdades y pues erradicar la violencia contra nosotras las mujeres.
Muchísimas gracias, Rubí. De verdad que yo insisto en que las participaciones de todas nuestras invitadas nos sirven mucho. Utilícenlas, por favor. Escríbanles también si tienen alguna duda acerca de lo que dijeron. Si ustedes quieren decir, sí, yo te apoyo o no, yo no estoy de acuerdo. También en este programa estamos abiertos al diálogo y a la participación conjunta con ustedes. Así que yo le voy a pedir también su conclusión a nuestra compañera Carolina, si es que nos está escuchando. Por favor, Caro, no te nos puedes escapar tu conclusión acerca de la igualdad sustantiva y del tema que tocamos el día de hoy. Bueno, pues primero sostengo la desigualdad sustantiva se fundamenta en tipos de género, se fundamenta en una cuestión sexual que se lleva al ámbito social y no va a haber forma de que la erradiquemos por más que reformemos todas las leyes, por más que saquemos leyes de paridad, si no erradicamos esto del ideario social, si no empezamos a educar de forma diferente, si no cambiamos los planes de estudio de este país, los planes académicos desde nivel primaria, en donde enseñemos a niñas y a niños que somos iguales en derechos, que si la diferencia es biológica, que la diferencia es mental, pero porque la diferencia es mental en cualquier ser humano, independientemente de si es hombre o mujer, y que social y jurídicamente tenemos los mismos derechos. Ahí es en donde hay que hacer el cambio, ahí justamente en las políticas públicas, en la educación. El machismo ha estado ha estado arraigado en la política nacional de toda la vida. Y oímos presidentes que nos dicen lavadoras de dos patas, oímos presidentes que dicen que no son el ama de casa, oímos presidentes que dicen que las mujeres estamos más predispuestas a cuidar a las personas adultas mayores. Y te estoy hablando de frases que escuchamos hace 20 años, hace 6 años y hace 20 días. Entonces, no es algo que vaya a cambiar, no es algo que haya cambiado porque no vemos el problema. Hay que visibilizar el problema como un problema. Dejemos, no nos tiene que dar miedo llamarle violencia, llamarle desigualdad, porque eso es lo que hay. Mientras no lo visibilicemos, no lo vamos a erradicar nunca jamás en la vida. Lo tenemos tan normalizado que nos dicen exageradas a quienes ponemos el dedo en la llaga. Con eso me quedo, ese es el origen y esa es la propuesta de solución. Necesitamos querer erradicarlo y erradicarlo desde la educación, desde las pequeñas y los pequeños. Así es, pues muchísimas gracias, Caro, por esas conclusiones. Yo de verdad también me sumo a eso. Debemos querer erradicarlo, eso es muy cierto, porque no nada más basta con expresar nuestro sentimiento de desigualdad, de injusticia, de expresar ese sentimiento que tenemos las mujeres por querer tener libertad de derechos. No basta con eso, basta con querer hacerlo y también hacerlo, llevarlo a la práctica, que no se quede en palabras, que no se quede nada más en deseos. Eso es muy cierto. Asumamos esa actitud, asumamos esa responsabilidad que yo también considero que tenemos esa responsabilidad como mujeres de seguir labrando ese camino, de seguir luchando por nuestros derechos para que nuestras hijas, cuando sean grandes, se enfrenten a un mundo un poco menos misógino, un poco menos, porque digo, falta mucho, tú estarás de acuerdo. Yo creo que las hijas de nuestras hijas también van a enfrentarse a otros obstáculos, pero la idea es que sea cada vez menos y que nos acerquemos a esa meta de que en un momento que no sea utopía, vivamos en un mundo donde la igualdad persista. Es correcto, y es bueno saber que hoy los argumentos que decían los diputados cuando se buscó las mujeres, hoy ya suenan ridículos. Entonces, vamos bien. Pues lamentablemente hemos llegado a la recta final de nuestro programa aquí en Género y Política con este tema de la igualdad sustantiva. Yo quiero agradecer a nuestras compañeras que hicieron de verdad un esfuerzo enorme, que nos tuvieron una paciencia infinita de verdad para poder llevar a cabo este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotras, por ese entusiasmo y por esas ganas de participar, aunque nos tengan encerradas. Aquí estamos, no se preocupen, que con el celular también nos van a escuchar, ¿a poco no? Así es. Así es. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Bye.
Y pues por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo, que nos hacen sus comentarios, que nos hacen llegar sus likes. Muchísimas gracias por estar siempre atentos a Género y Política. A todas las compañeras que nos hacen llegar sus mensajes, por favor también vénganse para que participen ustedes. Este es su programa Género y Política del Partido de la Revolución Democrática. Yo soy Gabriela Juárez y es un placer como siempre haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.